Dios te bendiga, amados hermanos, iglesia del Señor. Estamos en esta noche aquí en el Centro Discipulado Mundial, aquí en Humacao. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones en esta noche, donde damos continuidad a nuestros estudios de cada martes del libro 52 Semanas con Jesús, del autor James Merritt, un encuentro con aquel que lo cambió todo. Ciertamente todo aquel que tiene un encuentro con el Señor, su vida no va a ser la misma, tiene que ocurrir una transformación. Así que hoy estamos entrando en la semana, tocando la lección 34, el que provee. Y los pasajes bíblicos que nos recomienda, ¿verdad?, el autor del libro se encuentran en Mateo 6, capítulo versos 11 al 13, Santiago 1, 12 al 15, Hechos 17, 22 al 25, Salmo 66, 16 al 20 y Filipenses 4, 14 al 19. Ciertamente, ¿verdad? Damos por leído, ¿verdad?, cada uno de estos pasajes. Hoy vamos a estar tocando bastante el libro de Mateo, capítulo 6, ¿verdad?, donde damos continuidad básicamente a la lección de la clase pasada, donde la pastora Provi estuvo tocando parte de esta oración que el Señor nos dejó como modelo a seguir, donde, ¿verdad?, en la primera parte dice que aprendamos a orar. Ciertamente, cuando vemos que el Maestro Jesús se encontraba orando y sus discípulos se le acercan y les dice, Señor, enséñanos a orar. Y Él les deja establecido, ¿verdad?, un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Y hoy vamos a estar tocando, ¿verdad?, Mateo 6, 11 al 15, donde dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando oramos, ¿verdad?, el Padre Nuestro de cada día y decimos, ese pan de cada día, dándolo hoy, estamos reconociendo que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Jesús nos pone en alerta en cuanto al perdón se refiere. Vemos en el verso 12 que Él habla de perdonar nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdón. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. El perdón es algo que Dios lo da condicionado. En la manera y en la medida en que tú perdones, tú serás perdonado. Muchas veces pensamos que el perdón se da de arriba hacia abajo primero para luego yo perdonar, pero ciertamente el Señor nos enseña que el perdón se da, primero perdono a mi prójimo para luego que Dios me perdone. Así que es lo único que podemos decir que Dios condiciona, es el perdón. En la medida en que tú perdones, tú serás perdonado. Así que por cuanto no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. El perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento de lo que significa el perdón. El perdón no es una emoción y no se perdona bajo una emoción, sino es una decisión. Yo decido perdonar. De esa manera yo estoy siendo libre. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlo a otros. Muchas veces cuando somos ofendidos, cuando somos heridos, muchas veces no importa la magnitud de esa herida, de esa ofensa, lo que el Señor nos enseña es que perdonemos. Cuando pidamos perdón a Dios, debemos preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido o agraviado? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, estableció el perdón como piedra angular en su relación con Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, debemos ahora perdonar a quienes nos ofendieron. Seguir sin perdonar muestra que no se ha entendido que nosotros mismos, junto con todos los demás seres humanos, necesitamos ser perdonados. Piense en alguna persona que le ha faltado en cierta manera. Vemos en la Biblia que dice que cuando tú vayas al altar a llevar tu ofrenda, allí en el altar, si te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano o piensas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda y ves y arréglate con tu hermano. Lo que nos está enseñando la palabra es el perdón. Y cuando perdonamos, ¿verdad? Mucha gente dice, yo perdono pero no olvido, pero perdonamos de verdad. ¿Cómo actuaría Dios si lo tratara en la forma en que usted lo hace con los demás? Hay una parábola en la Biblia, se encuentra en Mateo 18, versos del 23 al 35, que nos demuestra un ejemplo de cuando no perdonamos y nosotros recibimos un perdón, y es la parábola de los dos deudores, que se encuentra en Mateo 18, 23. Dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Si vemos en esos versículos, lo mismo que este consiervo le está pidiendo a este siervo, es lo mismo que ese siervo le pidió al rey, que le tuviera paciencia y que le perdonara porque él iba a pagar todo. Mas él no quiso perdonarlo, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no importa cuán grande o cuán pequeño sea, son pecados, no deberíamos negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Cristo. El perdón nos hace libres, nos liberta, porque cuando no perdonamos vamos a estar constantemente pensando en esa persona, en lo que nos hizo, en lo que tal vez no nos hizo. Vamos a estar hablando todo el tiempo de esa persona y en esa manera, en ese sentido, nos vamos a hacer esclavos de esa persona. No podemos ir a un sitio a compartir porque donde está esa persona no podemos estar. Y en cierta manera es ser esclavo de esa persona. Por eso el Señor nos dice, perdónalo y perdónalos en decisión, porque de esa manera yo te voy a hacer libre, voy a sanar tus heridas. Y oramos al Señor, ¿verdad? Porque cuando oramos al Señor es porque tenemos problemas que solamente Dios puede resolver. Preguntas que solo Dios puede contestar. Y necesidades que solo Dios puede satisfacer. Y es por eso que debemos aprender a abrirnos a Dios en nuestra vida de oración, llevar una vida de relación, de oración con Dios. Esa es la manera como nos comunicamos con Él, como hablamos con Él. Es saber qué cosas estamos necesitados. Pero Él quiere que nosotros se la pidamos porque de esa manera le estamos diciendo a Él que dependemos totalmente de Él y que solo Él puede suplir nuestras necesidades. Y ciertamente, amado hermano, Dios escucha nuestras oraciones. Rápidamente, un corto testimonio. Para el 2005, a mí me intervienen de emergencia, ¿verdad? Por un tumor canceroso. Y luego, unos meses después, pues tengo que entrar en un tratamiento contra el cáncer. Y la fábrica donde yo trabajaba, la compañía para la cual yo trabajaba, cierra, ¿verdad? O sea que me quedo sin trabajo, estoy pasando un proceso de enfermedad, tratamiento y no conseguía trabajo. Por ende, las finanzas comienzan a menguar, comienzan a escasear. Y ciertamente puedo decir que aprendí, como bien dice la primera parte, aprendí a orar y buscar esa provisión de Dios, de la fuente de provisión. Conocer el Jehová Jireh, el Dios que provee.
Muchas veces estamos necesitados y tal vez vamos donde el hermano, donde mi mamá, donde algún amigo a pedirle que supla esas necesidades. Y tal vez lo haga una o dos veces, pero Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que vayamos a Él, porque Él va a tocar a las personas correctas que han de suplir esas necesidades en nuestra vida. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a orar, a clamar a Dios, ¿verdad? En medio de las necesidades, yo puedo decir y puedo dar fe que nunca, ni mi familia ni yo nos acostamos sin comer. Nunca nos faltó el techo. Inclusive, pasaban personas por nuestra casa que no sabían que vivíamos ahí y reconocían una guagua que teníamos y se detenían a llamarnos y a decirnos, el Señor puso en mi corazón hacer esta ofrenda a ustedes. Y muchas personas, cuando llegamos a la iglesia, lo único que le oramos al Señor era, Señor, permítenos llegar a la iglesia. Que si muchas veces con la guagua empty, y nosotros decíamos, ¿verdad? Yo decía al Señor, si yo, después que me permita llegar a la iglesia, yo pueda llegar allí a adorarte y exaltar tu nombre junto con mis hermanos. Si tengo que dejar la guagua allí, yo la dejo allí, pero permíteme llegar. Y cada vez que el Señor nos daba la oportunidad de llegar allí, aparecían hermanos a sembrarnos, ¿verdad? Ofrendas para suplir esas necesidades que, que teníamos. Y son necesidades básicas muchas veces que humanamente necesitamos. Y por eso el Señor dice en Mateo 6:25 que no nos afanemos en la vida, ¿verdad? Que habemos de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y Él dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tal vez en esta situación, en este tiempo ahora que reciente fuimos, ¿verdad?, impactados por un huracán y en muchas áreas tal vez en algunos sitios no hay servicios de energía eléctrica o servicios de agua. Y hay personas también que por las inundaciones que ocurrieron, pues tal vez lo perdieron todo. Pero Dios dice, no se afanen por eso porque yo sé que están necesitados de eso y yo les voy a suplir esas necesidades. Y dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirle a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él dice en el verso 33, lo que debemos de hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas estas que necesitamos, que les mencioné, ropa, agua, vestido, todas estas cosas que necesitamos que son necesidades básicas para vivir, Él las promete que Él las ha de añadir, Él las ha de suplir. ¿Y por qué dice entonces que busquemos primeramente el reino de Dios y no nos enfoquemos en buscar estas cosas? Porque en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo por el Espíritu Santo. Así que pídale a Dios en oración, en esa comunicación con Dios, que provea para tus necesidades. Y cuando leemos Mateo 6:11 que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan bien pudiera referirse a un pan físico, ¿verdad?, para alimentar nuestra hambre física, pero también puede referirse a ese pan espiritual, a esa palabra que alimenta nuestro espíritu, que nos fortalece en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, que nos da la fe y la esperanza de saber que Dios está al cuidado de nosotros y Él promete suplir todas nuestras necesidades. Cuando seguimos analizando la oración de Jesús, enseña a sus discípulos, hay un cambio en el énfasis en las últimas dos palabras de Mateo 11, dánoslo hoy. Vemos que la primera parte de esta oración se centra en Dios y en su naturaleza.
Pero ahora el enfoque cambia a nosotros y a nuestras necesidades. La palabra dánoslo nos recuerda cómo es en realidad nuestra relación con Dios. Dependemos por completo de Él y Él es totalmente independiente de nosotros. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Cuando el pueblo de Israel, luego que estuvo por 400 años esclavo en Egipto, Dios llama a Moisés y usa a Moisés, ¿verdad?, para libertar, para sacar el pueblo de Egipto. Cruzan el Mar Rojo y llegan hasta el monte Sinaí, y vemos allí que porque Moisés subió a hablar con Dios, ¿verdad?, donde Dios le estaba dando las tablas, las leyes, este pueblo, como Moisés tardaba, pensó que Moisés había muerto allá arriba y comenzaron a idolatrar, hicieron un becerro de oro y comenzaron no tan solo a idolatrar ese becerro, sino también a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y por tal motivo, por tal razón, Dios decidió que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y los mantuvo por 40 años dando vueltas en el desierto. Pero allí podemos ver que aunque Dios había decidido que este pueblo no iba a entrar a la tierra prometida por las murmuraciones, por la idolatría, por la desobediencia a Dios, Dios allí suplió alimento, le envió maná del cielo, les suplió godornices, hizo brotar agua de una peña para que saciaran su sed. No tan solo eso, sino que sus vestidos y su calzado nunca se envejecieron, sino que vemos entonces la provisión de Dios de esa manera. En el desierto, el día es sumamente caluroso y las noches son sumamente frías. Así que vemos también cómo Dios durante el día, para que el sol no los azotara mucho, proveyó a ese pueblo una nube para taparlo. Y en las noches una columna de fuego para que se calentase y no murieran de frío. Así que de esa manera vemos cómo Dios proveía. Y ellos decían, cuando enviaba el maná, decían, vamos a guardar para mañana. Dios les decía, no guarden para mañana, porque esta es la provisión de hoy. La provisión de Dios es diaria. No es solamente una vez, sino es para siempre. No podemos almacenarla y cortar la comunicación con Dios, porque nuestra dependencia de Él es continua y es cada día. Así que, ¿qué nos pregunta el autor? ¿Qué pedir? ¿Verdad? ¿O qué nos enseña Jesús a qué pedir? Jesús estaba enseñándonos que no está mal pedir a Dios que supla las necesidades que tenemos en nuestra vida. El autor dice que esta oración no tiene nada que ver con nuestros deseos. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé pan. El autor dice no un pastel, ¿verdad? En Puerto Rico podemos decirle bizcocho. Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. No ha prometido satisfacer nuestras codicias, nuestros deseos. No es lo que queramos, ¿verdad? A veces queremos lujos o queremos cosas que realmente no necesitamos, pero el Señor dice que Él va a suplir nuestras necesidades. Podríamos querer pastel, pero tal vez lo que necesitamos es pan. Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria a Jesús. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra, aún el valor de enfrentar la muerte, como lo hizo con Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitemos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos, que lo que nosotros queramos, y nuestras necesidades. Puede que no recibamos todo lo que deseamos o todo lo que le pidamos a Dios, pero sabemos que al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetito puede cambiar de desear todo a aceptar su provisión y poder vivir por Él y para Él. Recuerdo cuando yo comencé, ¿verdad? Estaba en medio como les conté ahorita, del tratamiento, no estaba trabajando, estaba a punto de perder mi casa y varios factores. Y recuerdo que para esa fecha hicimos un retiro de 3 hombres en la iglesia cuando estábamos en La Lomita. E invitamos un grupo de hermanos de otra iglesia que cantaban y ministraban. Y recuerdo que el sábado en la mañana, cuando ellos llegaron, estaban conectando los instrumentos, y a uno de ellos le entró una llamada y tuvo que salir a atenderla. Y cuando regresa
adentro con nosotros, Él nos dice que, ¿verdad?, que lo excusemos porque la llamada que recibió fue de su esposa, que iba de emergencia para el hospital con su hija, así que él tenía que salir y no iba a poder compartir con nosotros. Pero que él nos dice que antes de irse, él sentía en su corazón repartir unos stickers que él había llevado que contienen un versículo bíblico. Y comenzó a repartir los stickers y recuerdo que él iba en fila, uno por uno, y llegó al que estaba sentado a mi izquierda, pero el próximo sticker no me lo dio a mí, se lo entregó al que estaba de espalda de él y a otros más, y luego al que estaba a mi derecha, y luego entonces me entrega el sticker a mí. Cuando yo leo el sticker y veo el versículo que estaba escrito en el sticker, yo digo, esto no puede ser casualidad. Y le pregunto a los que están al lado mío, y ningún sticker era el mismo versículo. Y el versículo que me tocó a mí era el de Filipenses 4:19, que lo leí ahorita, que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y yo pasando por aquella necesidad, por aquel proceso, y recibir esta palabra, esta es una confirmación de que Dios estaba conmigo y de que Dios estaba cuidándome a mí, a mi familia, y de que Él prometía de que Él iba a suplir todas mis necesidades. Tal vez no todo lo que le estaba pidiendo, todo lo que yo deseaba, pero sí todas nuestras necesidades. Y de esa manera podía ligarlo y decir, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Así que la oración de Jesús nos enseña que Dios suple nuestras necesidades un día a la vez. Dios no provee para de mañana, porque Él nunca llega tarde. Él no va a proveer hoy para mañana porque Él nunca se adelanta. Él siempre llega a tiempo, así que cada día Él va a hacer provisión para usted de las necesidades que usted necesite. Así que sea que tengamos un poco de pan o mucho pan, estas palabras nos enseñan a ser agradecidos, por lo que el Señor nos da. Se nos anima a recordar de dónde viene toda dádiva. La Biblia dice, ¿verdad?, en el Evangelio, que si nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, dice, si nosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que sabe de qué estamos faltos y de qué necesidad estamos necesitando, Él ha de suplirla y de proveer a nosotros. Así que en la parte 4, ¿verdad?, dice, pide perdón a Dios por tus pecados. Hay solo dos obstáculos que pueden interponerse entre Dios y nosotros. Uno es el pecado no confesado, ¿verdad?, como dice el Salmo 66:18, que así que de ahí debemos orar, perdónanos nuestras deudas. El verbo perdonar significa cancelar una deuda. El pecado es una deuda. Existimos para adorar y obedecer a Dios. Cuando no lo hacemos, tenemos una deuda de pecado contra Él. El único remedio para esta deuda es declarar bancarrota espiritual e ir a una convocatoria espiritual de acreedores y permitir que alguien pague la deuda. Y esto fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Él murió allí por nuestros pecados y Él allí canceló nuestras deudas y nos reconcilió con el Padre. Así que cuando el Señor murió en la cruz y pagó nuestros pecados, nos ofreció la capacidad y el derecho de ir delante de Dios y decirle, perdónanos nuestras deudas. Además de pecado, el otro obstáculo que se interpone entre Dios y nosotros es un espíritu que no perdona, un espíritu no perdonador. Por tanto, sigamos orando como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oramos estas palabras, estamos pidiendo perdón a Dios en la misma manera que perdonamos a otros. Es peligroso orar simplemente por orar. Si no estás dispuesto a perdonar las deudas de otros, en realidad estás pidiéndole a Dios que no te perdone. Porque como bien les dije ahorita, el perdón es algo que Dios lo da condicionado. En la medida en que tú perdones, tú serás perdonado. Por eso Jesús nos enseña a orar y decir, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que pídale a Dios que proteja tu pureza. Cuando Jesús nos enseña a orar, podría parecernos una extraña petición que no se nos meta en tentación y que se nos libre del mal. Obviamente un Dios santo nunca metería a su pueblo en una situación
en que se vuelva impuro. Él no nos va a tentar, Dios no puede ser tentado y Él no nos va a tentar. Él tal vez nos puede probar para que nosotros podamos subir al próximo nivel donde Él nos quiere llevar. Podríamos decir que de este modo la oración de Jesús: Señor, no permitas que me meta en situaciones que me abrumaría y me haría pecar, sino más bien líbrame de la tentación del mal y de todas las trampas que el diablo me podrá poner. Así que existe una razón para no nos metas en tentación. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir ante Dios y confesar el mismo pecado? Una y otra vez. Creo que si pasáramos más tiempo pidiéndole que perdone nuestros pecados, tenemos que ir ante Dios, reconocer nuestras necesidades y pedirle que supla esas necesidades. Cuando oras, permites que Dios sea quien luche. La oración no es solo para la defensa, también es para la ofensiva. El Señor es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre, Él vela por nosotros, Él sabe de qué estamos faltos, qué tenemos necesidades. El salmista dice en el Salmo 37, verso 25, él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿Cuántos justos habemos aquí conectados? Fuimos justificados por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, y por eso hemos sido hallados justos ante el Padre. Así que dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. No somos hijos de cualquier persona, somos hijos de Dios. Y como Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros, Él promete suplir nuestras necesidades. Y Él nos enseña en su oración a que aprendamos a depender de Él, a que aprendamos a ir ante su presencia en oración. No que vayamos a orar con una lista, como dice, menciona el autor del libro en uno de los párrafos, como una lista, ¿verdad? Cuando uno va al supermercado y lleva una lista, no vayamos. Él sabe de qué estamos necesitados. Vayamos ante Él a adorarlo, a exaltarlo por quien es Él, a exaltar su naturaleza. Él es nuestro creador, nuestro Padre. Él es, ¿verdad?, nuestro proveedor. Así que en esta noche, tal vez, no sé por qué situación estés pasando, cuán necesitado estés, ¿verdad?, a causa de este huracán que pasó. Pero el Señor te dice: pon tu mirada en mí, busca mi presencia, busca mi reino, porque yo he prometido suplir todas tus necesidades. Yo soy tu pastor, nada te ha de faltar. Yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas, dice el Señor. ¿Y cuáles son sus riquezas? Si Él es Él es el dueño del mundo y de todo lo que habita en Él, porque Él lo creó. Y Él va a suplir, como bien les dije, todo lo que tú necesites. Tal vez no te va a proveer todo lo que tú le pidas, lujos, ni codicia, sino todas tus necesidades. Él las promete suplirlas. No estás solo. Dios está con nosotros como Padre, ¿verdad?, amoroso, que siempre está pendiente de sus hijos. Hay unas preguntas, ¿verdad?, que nos recomienda el autor en el libro, y dice: ¿qué necesitas hoy? Más que pensar en lo que necesito, ¿verdad?, físicamente, ropa, zapatos o alimentos. Señor, necesito a ti, que tu presencia esté conmigo, que tu cuidado esté conmigo. ¿Estás confiando en que Dios provee para tus necesidades un día a la vez? Ten la certeza de que Dios va a proveer cada día tus necesidades. Así que la oración de esta semana dice: Señor, no permitas que me meta en una situación que me lleve a pecar. Líbrame del mal y de toda trampa que el diablo me pueda poner. Así que en esta noche, amado hermano, amigo, que estás aquí conectado, ¿verdad?, en este Facebook del Centro Discipulado Mundial. O sea, Dios conoce tus necesidades. Simplemente pídele que supla esas necesidades. Conéctate con Él en medio de esa oración. Búscalo, adóralo. Y vas a ver la mano de Dios supliendo y proveyendo a tu vida y a tu familia. Así que quiero hacerle una oración en esta noche para culminar esta transmisión, esta clase. Así que oramos al Señor.
Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias por el honor, por el privilegio que nos das y nos brindas, Señor, de poder, Señor, comunicar tu palabra, Señor. Declaramos y confiamos, Señor, que tu provisión, Señor, nos alcanza a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en muchos lugares, Señor, hay personas que no tienen servicio de energía eléctrica, hay personas que no tienen servicio de agua, Señor. Padre, pero a pasar de estas necesidades, Señor, ellos están bajo tu cuidado, Señor. Tú has de suplir y proveer todas sus necesidades, Señor, para amado. Suple sus alimentos, Señor. Suple todo lo que ellos necesiten, todo lo que estén pidiéndote, Padre amado, conforme a tu riqueza y conforme a tu voluntad, mi Dios amado, Padre. Declaramos tu cobertura, Señor, sobre cada vida, Padre amado, sobre cada familia, Señor, Padre amado. Glorifícate de manera especial y sobre todas las cosas, Señor. Dale paz, Señor, dale paz, consuelo y esperanza, mi Dios amado, en medio de la incertidumbre que puedan estar viviendo y enfrentando, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, amén. Sean todos bendecidos en esta hermosa noche. Gracias por estar conectados y confiamos en el Señor que hayamos podido ser edificados en esta noche. Dios te bendiga.